Hola, hola, gente lectora, gente poética, buenas tardes. Llegamos al último café con hielo y poesía de este agosto clandestino. Podéis llorar conmigo. ¡Oh! Qué pena, pero qué bien lo hemos pasado. Hemos disfrutado un montón con los poetas, con las poetas, y hoy le ponemos la guinda con Se dice poeta, tanto si es lo como si es la. Un documental que cumple 10 años, que viéndolo la semana pasada me entraron... sentí mucho orgullo, sentí mucha admiración de escuchar a esas mujeres valientes y sensibles explicarse tan bien, de una forma tan maravillosa. Me entraron muchísimas ganas de leerlas y de escucharlas. Así que mi deseo se ha hecho realidad porque hoy tenemos aquí a su directora Sofía Castañón y a Sonia San Román, que es una de las participantes en el documental. Me muero de ganas de preguntarles cómo se hizo, por qué se hizo, de dónde salió la idea, pero creo que eso lo va a hacer muy bien Enrique, haciéndole todas esas preguntas. Y si alguna a él se le olvida, pues ya sabéis que este es vuestro micro y que después tenéis la oportunidad de hacérsela. Así que aplauso grande para ellos y para el Festival Agosto Clandestino, que es una maravilla y que queremos que dure otros 21 años más o otros 200 años más. Bueno, buenas tardes, y este aplauso, por favor, que se extienda de alguna manera para Santos Ochoa, por ser nuestra casa, por darnos café y por este aire acondicionado que nos hace tan felices durante todo el mes de agosto. Yo no tendría que estar aquí, vamos a empezar diciendo esto, pero diversas circunstancias han hecho que, bueno, pues que dos de las autoras que estaban convocadas no puedan estar. Así que me toca a mí hacer de presentadora, no sé. Voy a intentar estar a la altura de las circunstancias y no pecar de sesgos, que yo también tengo los míos. Entonces, me acompañan dos amigas desde hace muchos años, amigas mías, quiero decir, entre ellas también. La directora, poeta, muchas otras cosas, yo la conocí de periodista, imaginaos. Sofía Castañón, que viene de Asturias y que nació en el año 83, hay que decirlo así, porque los años son importantes para lo que vamos a tratar. Y mi compañera Sonia San Román, que la conocéis todos, que es de Villamediana y ya es de mi edad. Lo voy a dejar ahí para no decir el año, porque vamos a hacer como las folclóricas, empezar a quitarnos años en cualquier momento. Así que lo de aguantar 200 años de festival ya os voy avisando que no va a suceder, espero. Bien, hace 11 años ya, 11 años que preestrenamos este documental, Se dice poeta, un documental en el que 21 autoras nacidos, me lo he apuntado, entre el año 74 y el año 90, opinaban sobre yo creo que sobre la palabra como herramienta política e incluso como herramienta de cambio, ¿no? En algunos momentos, y de denuncia, por supuesto. Digo de denuncia porque Sinebrija, que es que yo me le he apuntado todo, en el año 1492 ya decía en su diccionario que poeta servía lo mismo para hombre y para mujer. Muchas de las mujeres que han escrito en este país han tenido que padecer que les dijesen, y digo padecer, poetisa. ¿Qué pretendían cuando decían poetisa, amigas? Dadme vuestra opinión. Ay, qué buena manera de empezar, ya, en realidad. a saco. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas y a todos, y gracias a Santos Ochoa y al Agosto Clandestino. 200, estaría bien 200 años, ¿eh? No tenéis que haceros cargo siempre, pero creo que para la ciudad sí sería una buenísima noticia y para quienes vengan. Pues, ¿qué querían decir cuando decían poetisa? Al menos lo que hacía alguien con la retranca de Valle Inclán era llamar poetizo a aquellos poetas que le parecían malos. No sé, por ejemplo, ¿no? O bueno, yo pensaba también en que nos parecería que alguien que ejerce el periodismo y es mujer no fuera periodista, sino periodistisa, ¿no? ¿Qué información veraz, que salía esto ayer también, podría estar dándonos? O atletista, o bueno, no sé, como una palabra que es de género común y que está documentado, aparece sin embargo por primera vez en el diccionario de autoridades en el siglo XVII, si no estoy mal, recogido ya con una carga peyorativa. Bueno, claro, las palabras pueden
pueden digamos, superar esa carga y pueden subvertirse también, pero hay que preguntar cuál es el origen y sobre todo qué insistencia hay en que se nos nombre de una manera en la que no queremos que se nos nombre. ¿Qué hacemos cuando le insistimos a alguien en llamarle de una manera que no quiere que se le llame, ¿no? Yo, al final del documental, muchas veces llegaba yo misma a la conclusión de que en el fondo daría lo mismo cómo se nos llame si se nos tratara igual. Pero es que la propia palabra ya ponía sobre la mesa que el trato no era igualitario. Que el hecho de llamarnos poetisa era una forma de decir que la creación poética escrita por mujeres era de alguna forma una creación de inferior calidad a la que producían los varones. Y como dice Sofía, si ya tenemos una palabra que iguala, vamos a usarla porque de esa forma también estamos diciendo que lo que escribimos unos y otras es igual en calidad. Sí, o sea, el título de Se dice poeta sí que no funcionaba tanto como un imperativo de reivindicación, sino, bueno, un poco como una provocación, porque lo que nos hemos encontrado siempre es que en el momento de denominarnos, o bueno, en mi caso, de denominar a las poetas a las que admiro, me decían, se dice poetisa. Y entonces esto realmente busca responder, no desde esa manera imperativa, impositiva, del se dice poetisa, sino desde una propuesta de habitar el espacio del lenguaje también de una forma más abarcadora en la que dejemos de sentirnos tan en la otredad haciendo lo que sin embargo hacemos, ¿no? Han pasado 11 años, el documental sigue vivo, está en Filmin, si alguien lo quiere ver, en las plataformas. Su mensaje sigue siendo igual de pertinente, más, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves tú, que estuviste viéndolo 30 hace poco, minutos, Sonia? duré 30 minutos. Es que, bueno, duró 30 minutos porque la vida no le dio para más porque está aquí, no por nada del que has contado. No, el documental es maravilloso, pero no me da la vida, es verdad que no me da la vida. Y aparte que tengo un síndrome de impostora brutal y cada vez que me veía pegaba un respingo. Entonces, bueno, es mejor casi tenerlo ahí atrás. ¿Cómo lo vi? Realmente es lo que tú decías. ¿Qué cosas más interesantes se estaban ya poniendo encima de la mesa cuando todavía este debate no era tan frecuente? A mí me sirvió mucho para reflexionar sobre cuestiones que estaba empezando a plantearme, pero que a lo mejor no había terminado de profundizar demasiado. Por ejemplo, esta mañana se me ha ocurrido tirar de Wikipedia antes de veros y estaba diciendo, ¿qué cosas han cambiado, por ejemplo? No sé si ha tenido que ver el documental o no, pero igual sí. En 2015, que se estrenó el documental, por ejemplo, el Premio Nacional de Poesía había caído en 4 mujeres. El doble a partir de 2015. El doble. Es que me parece un dato muy significativo. O sea, que por lo menos no sabemos si al final ha obedecido a criterios exclusivamente de calidad, pero por lo menos que tengan un poquito de vergüenza y se den cuenta de la desigualdad que había habido hasta entonces, ¿no? Hay cosas que se sostienen, todas. Yo diría que hay cosas que todavía no han cambiado, ¿no? Eso es un poco, pero vigencia total. Métete en harina, ¿qué cosas? Yo, en mi mundo, el mundo de los libros de texto de los chavales. ¿Qué me encuentro yo en los libros de texto con respecto a entonces? Entonces prácticamente no aparecían autoras. Y ahora, pues bueno, la LOMLOE exige de alguna manera que sí que aparezcan, hay un Real Decreto que también exige que aparezcan, pero dependiendo de determinadas editoriales, aparecen, sí, pero de una manera muy residual. A lo mejor te las encuentras en un recuadro, en una página donde te pone literatura femenina. Los canónicos son los canónicos siempre. Y al final acabas dando lo que se seguía dando de siempre. Entonces, bueno, pues un poco lo decía Nerea Aguado el otro día, ¿no? No se trata tanto de ocupar espacios, sino de ver si esos espacios que se están ocupando tienen el mismo peso entre los autores y las autoras. Y es obvio que ni en cantidad ni en importancia, aunque el empeño pues se agradece, ¿no? Pero no deja de ser significativo que ponga literatura femenina o mujeres poetas en España y te aparezcan media docena citadas y digas, bueno, vale, ¿y qué hago yo con esto? No, hay que estudiarlas exactamente igual que a ellos. Bueno, y con eso me encuentro, ¿no? Ese es mi mundo, el mundo educativo, pero bueno. Claro, al final el libro de texto es como muy elocuente, o sea, porque se trata de cuando estás fuera de los márgenes, está en el margen del libro de texto, lo tienes en esa columna
fuera del margen, ¿no? Lo que no entra en el examen. El lateral, sí, como la información adicional, como si quieres subir nota, como las curiosidades y no como una configuración del canon en la que realmente todas esas voces que sí también pueden estar contando cosas distintas porque sí están colocadas en un espacio diferente de la sociedad, se quedan totalmente, digamos, yo qué sé, apartadas, echas un poco de menos y por lo tanto todo eso que se cuenta también. Entonces vienen a llamarlo literatura femenina. Bueno, lo que se trata desde la teoría literaria feminista es de darle una repensada a ese canon que no solo tiene un problema patriarcal, tiene un problema de racismo también, de clasismo, de capacitismo. Hay muchísima literatura de la que no tenemos ni siquiera noticia que existe, que nos podría estar haciendo tener vidas mejores, más felices, más luminosas, que nos perdemos porque el canon sigue siendo determinado por un grupo de personas que siguen continuando con una inercia, y romper una inercia requiere, nos lo dice la física, un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto de manera consciente o inconsciente a ejercer, ¿no? O a poner. Sí, y al final estamos dejando sin referentes a muchas chicas. Claro, porque si es lo que nos pasaba a nosotras cuando estudiábamos, ¿no? De alguna manera es solo los hombres parecen escribir con una determinada calidad y tú de repente dices, pues yo quiero escribir, yo quiero hacer esto, ¿de dónde están mis referentes? Entonces, claro, el hecho de reducirlas al margen, de alguna manera también te hace a ti pensar que es mucho más difícil, y claro que lo es, y mucho más imposible. Tenía un dato, bueno, habría que comprobarlo, pero hay un estudio sobre la presencia femenina en los libros de texto y decía que era, antes de 2015, un 12,8%. De las mujeres en los libros de texto de los institutos. Este estudio que Carmen Beltrán, poeta riojana, menciona en el documental, el estudio de Ana López Navajas de la Universidad de Valencia, que es de cada 100 nombres propios que se estudian en general en la historia, ¿no? Y la historia del conocimiento, del arte, de la ciencia, 93 son de varones y tan solo 7 de mujeres. Y lo más sorprendente de ese estudio, como cuenta Carmen y como hemos visto, es que según te acercas al momento contemporáneo que piensas que la brecha se va a reducir, a veces se agranda también. Y yo pensaba mucho, poniendo la película pues en el año 2020 o 2019 o 2022, después de un 8 de marzo como el de 2018, que había sido un cambio de paradigma, que la peli iba a estar desfasada, pero tristemente no. Sigue teniendo vigencia. Lo que creo es que la posibilidad de hablar de esto sí ha cambiado y que, como bien dices, la presencia en la que no creo que el documental tenga nada que ver, pero sí que un movimiento feminista fuerte como hemos tenido sí tiene que ver, ha apretado para que sí, la presencia de las mujeres premiadas, no por el hecho de tener un premio, sino porque cómo aparecen luego en nuestro canon, cómo aparecen en la Wikipedia, cómo aparecen en todas partes, sí que ha cambiado. Y no pueden seguir menospreciando la obra de poetas como Yolanda Castaño, como Chus Pato, como Miren Agurmeave, ya no. O sea, ya no podemos seguir ignorando la obra de tantísimas poetas en las distintas lenguas del Estado que por suerte están todavía reconocidas oficiales. Siguen faltando otras lenguas que todavía no disponen o disponemos de ese reconocimiento para poder también tener una Berta Piñán, por ejemplo, en ese listado de las grandes de las letras, en este caso en poesía del Estado español. Has apuntado ya cosas y estos días lo comentábamos. En la selección de aquellas 21 autoras, tú también has reconocido a tus propios sesgos, ¿no? ¿Qué cambiaría si hoy tuvieses que hacer este documental? ¿Qué cambiaría, Sofía Castañón? Bueno, yo creo que era muy importante y hoy hablábamos de un documental que para mí fue importantísimo cuando estaba en la fase de montaje, desde dónde contamos las cosas. Pues sí, mencionabas que venía del periodismo y venía de hacer televisión y de esa idea un poco de informe semanal, como de vamos a contar las cosas que hay, ¿no? La película de Aitor Merino, Asier eta biok, que la vi justo antes, que diréis que tiene que ver con esto, de comenzar la fase de montaje, para mí fue muy importante porque se colocaba en una primera persona y entendí que no podía desentenderme de esto. Estaba contando esa historia y no podía desentenderme del hecho de que yo también escribía poesía, de que estaba hablando con mujeres con las que quizás no había hablado antes, aunque las había leído mucho, y con otras con las que ya tenía afinidad y amistad, y mucha amistad, ¿no? Y también es verdad que desde el documental muchísima más.
Y no me podía desentender de eso, y claro que hay un sesgo en la selección. Sí que había unos criterios generacionales, son del 74 al 89, a veces digo hasta el 90, porque Luna Miguel no aparece en el documental por cuestiones ajenas a las voluntades de todas, sino bueno, pues por cosas que sucedieron en aquel momento. Pero en muchos sentidos Luna Miguel forma parte también de esta película y es nacida en el 90, y bueno, pues de las primeras que serían Miriam Reyes o Estíbaliz Espinosa, que son nacidas en el 74. Pero bueno, pues hay poetas gallegas que escriben en gallego, pero de las poetas catalanas ninguna escribe en catalán. Hoy sí, hoy estaría no solo en una foto como está, pero hoy estaría Blanca Llum Vidal, por ejemplo, en este documental. Pero es que además estarían no solo poetas que son cisgénero, estarían poetas que son trans, como por ejemplo Ana Portero, que es citada, pero no es citada con el nombre que la conocemos hoy. Y desde luego también estarían poetas que escriben en las lenguas que no están reconocidas por el Estado, que escriben con marcas como del canario, como Aida González Rossi, que escriben con marcas del extremeño, como puede ser Elia Maqueda, que hacen lo que les da la gana escribiendo, poetas racializadas, poetas migrantes, poetas de muchos otros sitios a las que desde entonces, y no solo porque yo haya ampliado el sesgo, sino porque las editoriales también lo han ampliado y las librerías también han empezado a tener más presencia en un sitio como Asturias de esas editoriales, es decir, porque todo ha cambiado y yo he tenido la suerte de que cambie como lectora, no solo una búsqueda personal, es lo que me ha permitido poder llegar a esas otras voces que hoy sí estarían ahí. Y supongo que también otras autoras más jóvenes, ¿no? Si tuviésemos que hacer una segunda parte con autores más jóvenes o autoras más jóvenes, ¿de quién hablaríamos? Y aquí Sonia también puedes aportar. Yo ahora mismo, de verdad que no te sabría Ahora vamos decir. a demostrar que somos unas millennial, Total. X millennial, senial, Claro, es que yo perdemos. soy un poco señora ahora mismo y me pillas, ¿qué quieres que te Bueno, diga? Elsa Moreno, por ejemplo, estaría, ¿no? O sea, sería más joven. Es que me pierdo un poco. Yo es que me pierdo totalmente con Pero las no- edades, porque yo al final me pongo a leer y tampoco voy pensando, esta es más joven o tal, no, leo y ya está. No te sabría decir, la verdad. Sí, porque yo igual soy un poco señora leyendo también, ¿eh? O sea, quiero decir, y también lo tengo que mirar y cambiar. O sea, me gustaría que se me ocurriesen... Sí, yo la verdad bueno, que- Aida González Rossi sí O sería Sepilla. una Z, por ejemplo, que la he mencionado. O sea, que sí que también habría otras miradas y otras edades. También me parece importante acotar generacionalmente porque hay una serie de hitos que nos marcan generacionalmente y de códigos y de plataformas y bueno, o sea, hay cuestiones de clase también que hacen que hablar de una generación no sea lo único que nos defina. Pero a mí la generación me sigue pareciendo una herramienta que me funciona más o menos, con carencias, pero más o menos. El otro día también, yo es que esto, claro, me aprovecho de que hablo con ellas también. Charlábamos sobre la materialidad, que no se trata en el documental y que a lo mejor hoy se trataría. ¿Desde dónde, cuáles son las condiciones materiales de una poeta? Vale, ¿Qué hablamos? Vale. Sí, es cierto. Bueno, Sí, hablamos de esto. tú sí hablas de... Hablo yo de esto en el documental. En el ¿verdad? documental sí, Claro. sí, tú sí No, hablas pero- de la materialidad. Claro, Dices pero una de mis frases favoritas de todo el documental. ¡Qué barbaridad! Que es la última frase que dices. Tienen todas como una frase final, que es como para qué escribir, ¿no? O sea, agárrate, claro. Entonces, pues desde citar a Chantal Mariar, que nos definiría un poco, pues yo creo que a la mayoría, y a mí lo que dice Sonia es de los mayores agarres que yo he tenido para no solo para pensar en por qué escribir, sino en hacer muchas otras cosas. Que si quieres lo digo yo. Pero Sí, porque yo no me acuerdo exactamente. Ya me lo lía. Bueno, dice porque sí, porque tengo que hacerlo, porque el hecho de ser, es que me lo sé casi de memoria, por el hecho de ser mujer trabajadora, de ser madre, de ser lo que sea, por eso parece que no puedo ser poeta y no me da la gana. Y a mí me parece una frase que me ha servido para esto y para mucho más. Joder. Se la agradezco mucho. Yo a ti, porque yo no hubiera salido de ahí. La verdad, la sensación que yo tenía cuando probablemente dije eso es que escribir poesía era un caprichito de joven. Y en el momento en que ya eres madre, es como, venga, niña, deja todas estas tonterías y dedícate a lo que te tienes que dedicar. Y era, perdona, o sea, es que para mí escribir poesía es tan importante como todo lo demás.
No lo vamos a poner al mismo nivel, ¿no?, que mi hijo, obviamente, pero sí es una parte de mi vida sumamente importante. Entonces, claro, es algo que se cuestiona. Yo recuerdo de haberlo hablado contigo previo al documental entonces, que decíamos, ¿por qué no se nos cuestiona si decimos, perdona, pero de 7 a 8 no puedo estar con el niño porque me voy a Pilates? Y nadie cuestiona que me voy a Pilates. ¿Y por qué si yo digo que necesito un rato para escribir por la noche, todo el mundo va a pensar que eso es una chorrada? ¿Por qué? Si para mí es mucho más importante que hacer deporte, igual vivo menos, pero es así. Entonces, sí que ha sido un empeño personal, y yo creo que no por mi parte sola, sino por parte de todas las mujeres, que además hablábamos el otro día de maternidad. En ese momento en el que se rodó el documental, creo que éramos madres 3 o 4, no sé, y ahora yo creo que muchísimas de las que aparecemos ahí somos madres, y entonces ya hemos tenido que atravesar todas estas cuestiones y imponer de alguna manera esto en nuestro entorno más próximo como algo que era importante para nosotras y que nos lo hemos encontrado en contra casi siempre. Sobre todo a mí, bueno, pues eso se me ha llegado a cuestionar. No lo sé si cuestionar directamente, pero sí que de alguna forma he tenido que hacer ver que no estaba dispuesta a abandonar esto solamente por el hecho de ser madre, que me podría costar el doble, como de hecho ha habido épocas en mi vida en la que pues me ha costado el doble, el triple, y la salud física y mental, muchas veces. Pero ahí hemos estado, ahí lo hemos atravesado. Y sí, me da la gana y me sigue dando la gana. Y lo voy a seguir haciendo mientras no me quede sin vista y sin ideas, obviamente. Yo veía de reojo antes a Vanessa Bredesauquillo, que era una de las que era madre ya entonces, y ella decía, para hablar de la poesía, que era como que ella todo el tiempo estaba en una horizontal para hacer las cosas, ¿no? Pues tengo que trabajar, tengo que hacer la comida, lo dice así. Tengo que trabajar, tengo que hacer la comida, o sea, está hablando tanto del ámbito productivo como del reproductivo, pero que de repente le llegaba utiliza la expresión periodo de poesía, que la colocaba en una vertical en la que era una inútil para cualquier cosa que no fuera escribir poesía. Y pensaba también en un poema que a mí me acompañó muchísimo, que está dentro de Poesía.d de Estíbaliz Espinosa, que está publicado por El Gaviero, como un año antes de que empezásemos con el rodaje, y es una especie de invocación a todas las poetas que a ella la habían inspirado, y un diálogo con ellas, en el que ellas, de hecho, como un coro griego, la empiezan a reprochar que pudiendo escribir unos versos esté haciendo la comida que más le gusta a su hijo, o que esté haciendo unas facturas, o que esté haciendo otro tipo de cosas, y cómo te vas enfrentando a eso. Y pensaba también mucho, entonces no estaba escrito, pero ahora tenemos la suerte de que esté publicado, Economía de Poesía, del ensayo de Yolanda Castaño. Estoy todo el tiempo citando a poetas que aparecen en la película, que aborda ese otro punto añadido más, no solo ya la cuestión de género, sino cómo dentro de los ámbitos y de las disciplinas artísticas y culturales, la poesía parece que no puede tener el reconocimiento de profesionalidad y, por lo tanto, las condiciones materiales de algo que es profesional como pueden tener otras. Sin duda, siempre también de manera precaria. Pero bueno, yo pienso en las veces que en un bar, en una presentación en la que hay música y poesía, han dicho, bueno, a los músicos se les paga, ¿no? Y bueno, la gente que recita poesía pues era gente que pasaba por allí y no era capaz de hacer una frase de tirón y la iba entrecortando. Parece que era un poco eso. Entonces, creo que también todas estas reflexiones que tienen que ver con, bueno, con ir rompiendo también y con ir politizando espacios, bueno, que quizás no estaban tan abordados desde ahí, pues porque parecían ciertos privilegios. Privilegio masculino, el hecho de, teniendo familia, dedicarte a escribir poesía; privilegio económico, el de poder dedicarle tiempo a eso. Y al final me acuerdo siempre del querido poeta David González, y añorado, que me dijo cuando me quedé, bueno, cuando acababa de tener a mi hijo: tía, tienes que escribir un libro sobre lo que es la maternidad y la crianza, porque no hay ninguno, joder. Es más, solo se me ocurren libros de tíos. Y fue como, ya, bueno, claro, pregúntate por qué. Claro. ¿Quiénes son las que les están cambiando los pañales? O sea, ¿cuánto tiempo te deja también el estar en esos cuidados bonitos, más fáciles que otros cuidados, pero cuidados que desgastan, para poder pensar desde otro espacio con el lenguaje, ¿no? Y desde otro espacio y otro tiempo, que es lo que te garantiza, o lo que te tendría que garantizar la poesía. Entonces, bueno, pues todos esos privilegios o falta de ellos operan ahí para
para hacer. Fíjate que mi siguiente pregunta era la implicación de la crianza, me lo habéis contestado ya. Ya os hemos Perfecto. chafado. ¿Seguís confiando en la palabra y su poder transformador? ¿Respondo yo? Dale, o sea, A ver, yo es que no sé si tiene poder transformador así a lo grande, A ti te ha ayudado, ¿no? pero sí, exacto, o sea, creo en el poder transformador de la palabra en pequeña escala y bueno, y esos círculos concéntricos que puede ir abriendo, pues a lo mejor se pueden ampliar o no, pero desde luego, o sea, a mí me ayuda a nombrar, hablábamos ayer de lo indecible, ¿no? Me ayuda a nombrar cuestiones que a lo mejor me resultan dolorosas o me están interpelando y necesito ponerlas sobre el papel y si después, una vez que están publicadas, eso ayuda a nombrar a otras personas, que de hecho también está ocurriendo, por ejemplo, con el último libro que yo he sacado, una de las cosas más chulas que me están pasando es que haya gente que me viene en petit comité a decir cosas, esto también me pasó a mí, por ejemplo. Cuando eso ocurre, tiene poder transformador en un nivel pequeñito, pero ya me vale. Cuando hablamos de poder transformador, por eso me refiero a que no vamos a convencer a masas con poesía, ¿no? Pero ese poder transformador a mí me vale, como decía la hora chanante, a mí me funciona. Y ya está. Sí, o sea, no sé, estaba pensando como, o sea, al final habitamos muy pocas cosas, ¿no? O sea, habitamos como bueno, pues el espacio que nos toca, el cuerpo que tenemos, con suerte, si queremos y no nos hace daño, el nombre, o el nombre que conquistamos y no es el nombre que nos dan. Y sí que habitamos el lenguaje. Y yo creo que pensamos poco en que el habitar el lenguaje puede ser habitar la casa de otro, que nunca va a ser tuya, o podemos estar habitando la casa que queremos que sea, que requiere reflexión, que requiere esfuerzo, que requiere valentía, que requiere mucha cintura, porque es estar explicando a la gente, ¿y por qué dices eso? Y es como, ¿y qué más te da? O sea, ya ni siquiera te voy a intentar convencer, es solo, ¿qué mecanismo tienes tú para estar todo el tiempo preguntándome por qué lo digo así? ¿Qué problema tienes tú en que se diga así esto o lo otro o lo que sea? ¿Qué inercia tan poderosa o por qué te pones tan nervioso? Y lo digo en masculino un poco a conciencia, aunque no es únicamente. Y yo, no sé, a veces he pensado, cuando dicen lo de la literatura nos salva, es verdad que parece a veces como una frase un poco grandilocuente y un poco snob, ¿no? Y privilegiada también. Pero lo cierto es que si en algún momento encuentras que tu historia es contada, sí creo que eso te puede ayudar bastante y sí que te puede salvar. O sea, sí creo que el lenguaje tiene muchos agarres y como he visto también los grandísimos empeños que hay en que el lenguaje no transmita, oculte, mienta con éxito, sí debe ser porque el lenguaje sí que puede hacer bastantes cosas. O sea, hay mucha voluntad en que el lenguaje diga cosas distintas y que el lenguaje nos parezca que no tiene que ver con nosotras. Y supongo que será por algo. El otro día, lo has citado ya, Nerea Aguado hablaba o dijo que ella solo leía mujeres porque necesitaba encontrar sus referentes, ¿no? Más o menos su genealogía de alguna manera, ¿no? A pesar de la apertura que ha habido en los catálogos de casi todas las editoriales, más o menos sensatas, de casi todos los festivales más o menos sensatos, ¿qué veis todavía? ¿Qué carencias veis? Porque es que al final me da la impresión de que casi todo lo más interesante que está sucediendo en literatura lo protagonizáis las mujeres en general. Quizá porque todavía, y esto es una cosa que me jode, me resulte novedoso a mí. Bueno. Pero quizá a nosotras también. O sea, al final es lo que explicaba el otro día un poco Nerea. O sea, no se trata de no leer a hombres. Yo, de hecho, leo tanto hombres como mujeres. No tengo ningún problema en eso. Leo lo que me gusta, pero también hay un empeño por leer autoras porque me pasa lo mismo. Porque es novedoso. Porque acabo filología y de repente me doy cuenta de que hay un panorama amplísimo que no conozco. Y de repente empiezo a juntarme con amigos, con Enrique, con gente que también sentía muy cercana la literatura o la poesía, y empezamos a intercambiarnos lecturas de poetas contemporáneas y contemporáneos, y digo, pero esta gente ¿dónde estaba cuando a mí me daban literatura contemporánea, cuando me daban la asignatura de poesía? Si en la asignatura de poesía salió Gloria Fuertes porque mi amiga Luisa y yo dijimos que íbamos a hacer un trabajo. Es que si no, ni la citan. Era poesía para niños cuando yo estaba haciendo la carrera a finales de los 90. Y ahora se ha reivindicado a Gloria Fuertes, pues menos mal. Pero era una cosa rarísima. Entonces, pues bueno, sí hay un empeño
Y no quiere decir que ese empeño esté de alguna forma intentando quitar a los hombres en absoluto. Vamos, ni aunque los intentemos quitar se van a ir. O sea, estar Ni los van a tranquilos. quitar. No, ni los van a quitar, pues, por favor. Pero sí que necesitamos esas referentes. Y Pues me voy. tú no. Que no. Bueno, en realidad está muy bien que estemos hablando nosotras y estés haciendo esa tarea que han hecho mujeres tantísimo tiempo, que es la de ser la moderadora, ¿no? O sea, que Claro. quiero decir, esto en realidad es precioso. Todo el mundo sabe que yo soy el más Y además, moderado. y es lo que decía, que decías que es novedoso para ti, pero también No, para, todavía. también para nosotras, Sí. porque yo misma estoy todo el día cuestionándome, reconstruyéndome, dándome cuenta. Ayer, o anteayer, ya no sé ni en qué día me vivo, ya me podéis perdonar, lo hablaba con Marta Asunción Alonso, y estábamos diciendo, ¿en qué nos diferencia a nosotras cosas que hacemos con respecto a la generación de nuestras madres? A veces repetimos los mismos patrones y la única diferencia es que nosotras somos conscientes. Nuestras madres lo hacían todo por inercia, probablemente porque sentían que las cosas eran así y punto, y nosotras sentimos que no deberían ser muchas cosas así y las hacemos. Somos conscientes y ahí Y lo contáis. y lo contamos. Que esto igual pero es- librarse de esas cosas es muy complicado. Entonces seguimos en ese trabajito. O sea, yo pensaba que yo sí leo más, y quizás de una manera un poco consciente, escogida, mujeres, aunque leo a hombres y a poetas y me gusta mucho, jolín, y el otro día hablaba del último libro de Carlos Pardo, que ha sacado La Bella Varsovia. O sea, quiero decir que leo, que me interesan, pero hay una cosa que dice Carmen Camacho en la película, que dice, las mujeres escriben sin nada que perder, escriben para todos sus muertos, con arrojo, ¿no? Y pensaba en, y me voy por un lado un poco extraño para alguien que también es republicano en el deporte rey, en el fútbol, pensaba en el fútbol. Bueno, es que las mujeres que están ahora jugando a fútbol, que empiezan a tener referentes, y las chicas y las niñas que pueden tener referentes por fin en un espacio pequeñito, pero ya un poco presente de la televisión, no es una absoluta y completa rareza como en la década de los 90 de quienes crecimos ahí. Yo sí he visto que tienen muchísimo menos problema esas jugadoras de fútbol en hablar de sus parejas cuando son del mismo sexo. De hecho, conozco pocas jugadoras de fútbol femenino, o sea, de fútbol mujeres, y conozco un montón que son abiertamente LGTBI. Conozco, no porque lo haya escogido, un montonazo de décadas de jugadores de fútbol masculinos, y sé de uno, porque lo busqué en Wikipedia. Y además, por cierto, le pasó bastante factura el hecho de decirlo. Las mujeres que entramos o que entran en espacios donde no se las espera no tienen nada que perder. Han llegado con el cuchillo entre los dientes muchas veces, con suerte esperemos que no tengan que hacerlo las siguientes, y pueden ser exactamente como son. Y claro, eso ayer que salía lo de la verdad versus veracidad en la poesía, a mí lo que más me interesa en la poesía, además del misterio, es la verdad, que no es la veracidad de los hechos, sino la verdad de la voz. Es que no impostan nada, es que van con todo por delante porque están ocupando un espacio que socialmente se les ha dicho que no es suyo, cualquiera que sea el espacio público. Entonces, sí, pues me parece natural que me sigan interesando en general más lo que escriben mujeres, porque lo hacen mujeres y también otras voces que han sido históricamente relegadas, porque lo hacen desde el espacio en el que no tienen nada que perder. Y creo que ahí se dicen cosas que son más de verdad. Me estoy dando cuenta de que es muy probable que algunos de nuestros asistentes, gente guapísima como podéis ver, incluso los que nos están viendo por YouTube, no hayan preguntó visto... mi madre si había streaming y le Claro, dije que no. sí. Oh. Bueno, pues hola mamá de Sofía. Bueno, cuando lo vean en directo, ¿no? Es posible que no hayan visto la película. Y estamos hablando aquí como... ¿Qué se encontrarán si se asoman a Se dice poeta? Mi antología personal en el momento en el que la hice. 21 poetas a las que tienen que leer, algunas otras voces que creo que saben dar también un contexto en el ámbito editorial, educativo, otros compañeros poetas también. 21 poetas a las que tienen que leer. Y luego, bueno, pues es muy cómodo y muy fácil, que no hemos hablado nada de lo que es el trabajo, pero cuando tienes entrevistas en las que se piensa y se habla tan bien, es mucho más fácil que quede un montaje como el que quedó. Incluso seguro que podría quedar uno mejor todavía, porque para mí fue una suerte poder hablar de todo esto
y que pareciera una conversación entre nosotras, aunque fuera una entrevista individualizada. Y bueno, yo de vez en cuando cuento que en la fase de montaje el Juan Tizón, que es el montador y director de fotografía de la película. Un abrazo para Juan. Sí, un abrazo. Tampoco nos estará viendo porque como no dije nada, pero bueno, si lo viera a posteriori. Me hizo en un momento del montaje, ya un poco tarde, me sentó con una cámara delante y me hizo las 20 y pico preguntas que les había hecho a todas. Me dio un helado, además, como para que estuviera más despistada, y me di cuenta de lo difícil que era responder, incluso aunque yo ya había escuchado las 21 respuestas a cada pregunta. Entonces, creo que merece la pena verlo porque es una demostración de generosidad, de hablar de algo que no era tan fácil como puede serlo ahora, y no digo que sea sencillo, pero en ese momento romper algunos silencios y algunos tabúes, y hoy hablaríamos de muchas más cosas. Hablaríamos mucho más de la materialidad, hablaríamos también de las agresiones sexuales que también están en este ámbito porque están en todos, entonces no está exento. Hablaríamos más de la maternidad, de la crianza, no sé, del canon también en lo lingüístico, aunque lo apuntamos ahí, del canon en la clase. Bueno, yo creo que hablaríamos de muchas más cosas, pero en su momento ya fue una enorme generosidad que les agradezco mucho. A mí me parece un honor estar ahí, y es verdad que una vez que vimos el documental, cuando lo preestrenamos, tuve la misma sensación que tú comentas, que era una grandísima conversación entre un montón de poetas que no estábamos juntas, pero me pareció bellísimo, además como lo habías planteado con mucho sentido del humor, tratando cuestiones muy espinosas, pero era muy divertido en un montón de partes, ¿no? La parte de Carmen también que contaba. Imagínese usted que un marciano viene de Plutón a La Rioja, ¿no? Decía Carmen. Lo cuenta súper bien, y se pone, yo lo voy a contar con mucha menos gracia que ella, y se pone a buscar, vamos a ver, ¿quiénes escriben poesía en esta tierra? Y se encuentran solo una antología donde escriben señores, antologan señores. ¿Y dónde están las mujeres aquí, no? Y entonces a Carmen se le ocurrió hacer la antología femenina en La Rioja desde 1982 ¿no? hasta la actualidad, cuando ¿no? nos El momento en el que cuando nos inventamos la comunidad autónoma. Exactamente. Entonces, claro, Carmen tuvo que hacer una antología femenina solamente para compensar esa desigualdad, pero era muy gracioso además el intercalado de imágenes que habíais puesto vosotros también, con imágenes antiguas, de dibujos animados. Me gustó mucho, me parece un privilegio. Claro, es que contamos algunas cosas que de repente coges toda esa estética del American Way of Life que hay en los archivos Prelinger, por ejemplo, y dices, vaya, todo esto que me parece como tan añejo acompaña muy bien las cosas que están contando. Cuando Miriam Reyes dice que se presenta una mujer que escribe poesía premiada, reconocida, y lo que más se dice como para hacer una presentación un poco honrosa y grande es que es la poeta más guapa de no sé qué ciudad, y lo hace otro compañero poeta de la misma edad, no un señor mayor que se dedica a otra cosa, no, un compañero. Pues si eso lo acompañas con un concurso de belleza en el que las mujeres están siendo medidas y las miden señores o las miden personas con acondroplasia también, y todo parece como muy excesivo y muy sin sentido, y bueno, empiezas a entender también que aquello que te parece como de otro momento sigue teniendo sus huellas en el momento del que estábamos hablando, que es hace 11 años, pero que sigue también teniendo mucha presencia ahora, con el añadido de que, como ahora también se ha avanzado mucho, el discurso reaccionario también es mucho más fuerte. Probablemente este documental moleste más hoy que hace 11 años que no hablábamos de estas cosas. Y aunque habéis apuntado cosas, cualquiera diría que el ambiente de la literatura, de la poesía en concreto, es una cosa muy civilizada y tal, ¿no? Pero ¿son entornos seguros? ¿Os habéis encontrado con alguna situación chunga de verdad? A ver, es lo que decía Sofía, la poesía o la literatura es simplemente una parte más de la sociedad. Que nosotras a lo mejor no hayamos tenido problemas en el entorno de la poesía no significa que esos problemas no existan. No, yo no digo que no existan, por eso os lo pregunto. Eso es. No, yo desde mi experiencia no he tenido problemas, pero sé que hay problemas, y a la vista está cuentas como la de Cristina Fallarás o cuentas como las de afectadas por el sector editorial, o no recuerdo exactamente cómo se llama. Víctimas del sector editorial. Entonces, ahí está la muestra de que sí han ocurrido cosas gravísimas en el mundo de la poesía. O sea, porque además
había cosas que a lo mejor no nos han sucedido a nosotras, pero es verdad que las sabíamos y no las decíamos y las conocíamos. Entonces, bueno, es eso, otro melón. Sí, yo pienso mucho en estos carteles que hace unos años empezaron a poner en algunos, bueno, en espacios muy concienciados, de espacio libre de violencias machistas. Probablemente esos espacios que han puesto esos carteles han tenido situaciones de violencias machistas, pero bueno, quizás ese cartel ha servido como para en ese momento señalarlas. Creo que no hay ámbito, y puede que difícilmente espacio, que no esté expuesto o en el que eso no ocurra. Entiendo que el avance y la pelea hoy es poder hablar de ello, poder señalarlo, sin que parezca bueno, sin que sea un cuestionamiento continuo a las subjetividades y la percepción. Creo, lo decía Nerea Barjola hace unos días en un programa de televisión, que en el momento en el que entramos a cuestionar el relato en el que alguien dice que ha sido agredida, estamos otra vez reproduciendo exactamente lo mismo. Y colocar las subjetividades negando esa agencia, igual que tenemos agencia para ser nombradas, tenemos agencia para contar nuestro relato. Y si de repente tú hablas de que has sido agredida y alguien te dice, bueno, va, igual te lo ha parecido a ti, bueno, claro, es que exactamente una agresión es exactamente lo que te ha parecido a ti. O sea, no es otra cosa, ¿no? Creo que el camino que nos toca ahora y que llevará muchísimo tiempo es el ir, bueno, desbrozando un poco todo eso y señalándolo, asumiéndolo y viendo de qué manera podemos componer entre todas y entre todos otra cosa, porque es una tarea conjunta. Pues a desalambrar. Bueno, hemos abierto un montón de melones y de caminitos. Yo creo que es el momento de, si queréis intervenir o hacer alguna pregunta, o las tenemos aquí. La película es fantástica y tenéis que volver a verla. Pero igual queréis decir algo, está en Filmin, sí. En Filmin, que es una plataforma muy maja, además. Yo ahí etiquetándolos, a ver si nos retuiteaban. Ah, Los cabrones. Filmin, un saludo. ¿Alguien quiere decir algo? Imagínate con el carrete que tenemos que no haya ni una pregunta, ¿eh? Bueno, pues me animo yo. Ayer te decía que me encantó el documental, no solo por el contenido, porque es maravilloso y habéis hablado súper bien de él, sino también por la factura. Creo que con medios muy justitos tiene eso que señalaba Sonia, que es una gran conversación, y me parece muy difícil de hacer. Entonces, me paso al lado técnico y quiero preguntarte ¿cómo fuisteis tejiendo esa conversación en el montaje, en la preparación de las preguntas? ¿Cómo fue ese previo? Bueno, pues muchas gracias, Gemma, porque además desde el sector sé que se aprecia mucho más. Es un documental muy pequeño que cuenta con 2 ayudas muy, muy simbólicas, en realidad, del Ayuntamiento de Sisión y del Instituto de la Mujer de Asturias, y que hicimos eso entre el año 2013 y 2014, un equipo de 4 personas, liderado por una mujer que es servidora y otros 3 paisanos que la verdad es que estaban muy implicados, y todo hay que decirlo también, cuando digo que es una construcción conjunta, porque es para una sociedad mejor, pues eso, que nos interpela a todos. Y pues se hizo con muy poco, con la generosidad de muchas de las entrevistadas que nos dejaban dormir en sus casas, porque fuimos a ir recorriendo un poco parte de la geografía del Estado. Y el proceso, bueno, es muy importante una de las poetas que aparecen en el documental, que es Alba González Sanz, para comenzar a pensar las preguntas también. Su implicación es clave, no solo como entrevistada, que si no habéis visto el documental, es una de las partes en las que os va a entrar muchísima risa, porque dice las cosas con una claridad aplastante y muy bruta, que es maravillosa y gozosa, sino que además es muy importante en el pensar, en el enfocar, en el invitarme a mí misma, porque este es un proceso de todas, a ver desde otro sitio, a formular las cosas desde otro lugar también. Y bueno, pues fue un trabajo de mucha conversación con las poetas que aparecen, previa, posterior. Una de las entrevistadas, la entrevista que vais a ver, es la segunda que hicimos, porque hubo una primera entrevista que no fue bien,
en la que negó la mayor. Y bueno, pues lo cuento, aunque no os digo quién es, porque ella misma lo contó también cuando lo presentamos en el Festival Eñe, y que me pareció muy bonito que lo contara. Dijo, pues la primera vez que me entrevistaron dije que no veía nada, ¿no? ¿Ves una mirada diferenciadora? No veo nada, no, solo veo personas. Y hablamos mucho después. Y cuando volvimos a grabar en Madrid, me dijo, si volvéis a grabar quiero volver a hacer la entrevista si no es un problema. Y la entrevista era muy distinta. Y yo creo que por el camino fuimos pensando juntas y esto fue muy hermoso. Por eso digo también que incluso cuando todas habían respondido, que me hicieran a mí las propias preguntas también era un... Bueno, es que esto es pensarlo desde un daño en el que siempre has asumido que es vergonzoso y que probablemente sea una carencia, que cuando te han hecho un comentario sobre tu obra que te puede no gustar o no compartir, que eso es perfectamente legítimo, sino como casi hacer daño, sí influía el hecho de que fueras una mujer. O sea, y es una pregunta que se hace el feminismo, o una respuesta más bien que te da el feminismo a ¿esto me pasa porque soy yo o esto me pasa porque soy mujer? ¿Y cuántas veces hemos pensado que el problema eres tú cuando el problema es que eres una mujer, o el problema es que eres una persona migrante, o el problema es que eres una persona racializada, o el problema es que no tienes el poder adquisitivo de otro? Y hemos asumido como un fallo personal propio por unos planteamientos capitalistas inasumibles lo que en realidad era un problema estructural, como cuando estaban desahuciando a la gente, al principio creían que el fallo era de esas personas, sino de un sistema que estaba entendiendo que la vivienda era para especular y no un derecho, ¿no? Creo que eso para mí ha sido como de las cosas que, bueno, que más me emociona de estar hablando de lo que fue compartir con todas el proceso de la peli. Y a Sonia quiero preguntarle qué te pasó cuando alguien de repente te dice queremos entrevistarte para un documental. Me pescó en una fiesta en Zaragoza. Que es la manera en la que hay que hacerlo. Y yo a Sofía no le puedo decir que no a nada, pero encima se me pilla en baja forma, pues es sí a todo. Bueno, de hecho, yo puedo entender lo que le ocurrió a esa poeta de la que hablas, y además me encanta la evolución personal que ha llevado a cabo, que me parece increíble, porque a mí me pasó lo mismo. En el momento en que me lo propusiste, dije que sí, pero luego estaba todo el rato pensando, ¿y yo qué voy a aportar? ¿Y yo qué voy a decir? Y eso me sirvió para empezar a cuestionarme determinadas preguntas que sabía que podían llegarme a caer al elaborar el documental y que yo no me había planteado. O sea, es verdad que era la primera vez en muchas cuestiones relacionadas con el feminismo para mí. Y eso que yo me tenía por feminista, pero no me había planteado determinadas cosas porque es lo que decía Sofía, a veces pensaba que era un problema personal. Y no se trataba tanto de un problema personal, pues como un problema de provenir de un pueblo, o ser mujer, o que mi familia no era privilegiada ya de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que empiezan a surgir o a emerger a raíz de esa entrevista que nos hace Sofía. Entonces, ¿yo cómo me sentía? Pues como siempre, así, pequeñita. Pero bueno. ¿Y te sentiste crecer a medida que...? No, para nada. Para nada. Yo creo que un poquito el síndrome de la impostora, que no nos quitamos ninguna, sí que lo exorcizamos un poco. Eso sí. O al menos hacemos una aquelarre entre todas, aunque sean diferido. Sí, en el libro de Marta yo creo que hay una cita de Judith Butler, ¿no?, que decía que lo político no está exento de miedo, pero hay que hacerlo aunque sea con miedo, ¿no?, de alguna manera, algo así. No lo recuerdo dónde está, en alguna parte. Es como al principio. Sí, mira, dice, dejen que me confiese, yo no estoy convencida de que hablar sin miedo sea necesario para mostrar valentía política. Entonces, bueno, ¿me sigo sintiendo pequeñita? Sí, pero hay que hacerlo, supongo. ¿Y cuáles eran las preguntas? Porque cuando yo viendo el documental, que estoy a medias, no porque me haya aburrido, sino porque lo paré en un momento de Dios mío, no puedo asumir todo esto, voy a tomarlo en pequeñas dosis. Lo que me preguntaba todo el rato es ¿qué le están preguntando a esta mujer, a esta poeta en este momento para que haga esta reflexión? Bueno, a ver, son 25 horas de entrevistas. El documental dura 96 minutos. Quiero decir, hay mucho, hemos hablado un montón, hay mucha pregunta, mucha repregunta y hay mucho
proceso de montaje. Es cierto que además cuando vas haciendo entrevistas, y esto pasa mucho en los documentales de tesis, que este sería uno de ese tipo de documental, que cuando ya vas haciendo algunas entrevistas, en tu cabeza estás empezando a montar, entonces ya recuerdas qué te dijo no sé quién y ya lo empiezas a poner también en relación. Entonces, aunque la batería de preguntas era común e idéntica para todas, en el momento en el que repreguntas empiezas ya a hacerlas hablar entre ellas, aunque no, ¿no? O sea, empiezas como a hacer un poco... Además es inevitable, ni siquiera es a qué ingeniería te has montado ahí, sino que pues te pasa como cuando hablas con cualquiera de un tema y has hablado con más gente y de repente te está evocando, ¿no? O la gente que vive haciendo una tesis, que te voy a contar, que al final lo va como vinculando y relacionando todo. Entonces, bueno, pues las preguntas sí que eran comunes y podríamos decir que eran hasta un poco neutras y genéricas, pero la conversación no, porque no podía serlo. Y yo creo que eso fue lo que fue cambiando. Se pueden deducir más o menos muchas de las preguntas por las propias respuestas, o al menos intuir. Una es ¿qué significa para ti la palabra poeta y qué significa para ti la palabra poetisa, ¿no? Y las respuestas son muy distintas. Y yo creo que si lo hiciéramos aquí, encontraríamos respuestas muy diferentes. Igual que si en cualquier sala preguntáis a alguien por el nombre de algún poeta que lean, van a salir antes nombres de... O sea, va a salir un Lorca, va a salir un Rimbaud, va a salir un Neruda, en Asturias un Ángel González, un José Hierro, no sé, van a salir... Y solo, lo dice Yolanda Castaño, cuando dices, ¿qué pasa? ¿No lees mujeres? Sí, claro, bueno, es verdad, están esta, está la otra, te van diciendo... También me he encontrado respuestas maravillosas, ¿no? Bueno, pero... A ver, decís que no hay visibilidad de las mujeres poetas, pero tenéis a Safo, Rosalía de Castro y Teresa de Ávila. Y es como, bueno, has cogido literaturas en distintas lenguas y durante no sé cuántos siglos. Pero vale, todo bien, ¿no? O sea, es una representación muy elocuente, vaya. Es que los libros de texto de los que hablabas antes, Sonia, habría que rehacerlos todas las materias de principio a fin. Claro, pero a ver quién se atreve a meter mano a ese caso. Porque al final acaba cayendo lo mismo siempre en los exámenes. Entonces, ¿cómo vas a ir tú y vas a decir, venga, voy a poner en el examen a esta poeta y voy a dejar de meter... Al final, el tiempo que tienes para dar la asignatura es el que es y muchas veces no llegas ni a completarlo. Entonces, si encima tú te empeñas en meter autoras, lo que tienes que hacer es cargarte a lo mínimo que ya hay y dices, a ver quién es el guapo o la guapa que dice, venga, pues te quito a Machado, pero voy a meter, yo qué sé, pues a una sin sombrero. Claro. Hombre, aunque el currículo académico, si quitamos de la ecuación los libros de texto, que sería pues un saludo también en el streaming a todas esas grandes editoriales de libros de texto que se benefician del sector editorial y de todas las facilidades que les da el Estado, bueno, pues igual podríamos ir cambiando el currículo académico también, ¿no? Poco a poco. Todos ahí irán. Eso molaría. Sí. Haciendo amigos. Vale. Bueno, yo sobre todo lo que os quiero es dar las gracias a Sofía y a Sonia. La verdad es que habéis abordado tantas cuestiones en 40 o 45 minutos, cuestiones que son esenciales para la vida y además desde un lugar, ¿no? Desde el lugar femenino, ¿no? Es necesario abordar, ¿no? Ese liderazgo femenino no solo en la poesía, sino en todos los ámbitos, ¿no? Yo pertenezco al ámbito académico más científico y he echado en falta mucho la poesía y otras disciplinas, ¿no? La verdad es que hace un par de años, escuchando El bosque habitado, escuché que Joaquín Araujo decía que nos falta poesía y que sobra mucha prosa, ¿no? Yo personalmente la poesía, cuando tenía 14 años y falleció mi abuela, la poesía pues me ayudó a sanar y a resolver el duelo y sin embargo poquito después, con 15 o 16 años, la abandoné, ¿no? Porque es verdad que la prosa se impuso en el camino, ¿no? Hace poquitos meses he vuelto a escribir poesía y sí que me doy cuenta, Sonia, de esa capacidad transformadora de la poesía, que la tiene, porque nos invita a habitar nuestro cuerpo, y no estamos acostumbrados ya a habitar el cuerpo, estamos muy aquí en la cabeza, ¿no? Y es necesario habitar el cuerpo, es necesario establecer un diálogo con lo más profundo del ser y con el entorno
y la poesía nos ayuda a recuperar un ritmo mucho más lento. ¿Cómo podríamos hacer para que aquí en Logroño pudiese volver la poesía a las aulas? Porque es verdad que hablando con amigas y amigos me dicen que ellos en la adolescencia escribían poesía, pero luego dejaron de hacerlo. Y yo creo que es algo bastante frecuente, ¿no? Y no sé, os propongo, ¿no? Si podríamos encontrarnos en algún momento y repensar eso, una acción conjunta para que la poesía vuelva a las aulas, porque realmente tiene una capacidad transformadora necesaria y desde la parte femenina del mundo que está muy secuestrada, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que abordar como colectivo es el cambio climático, porque podemos repensar muchas cosas, pero el planeta se está convirtiendo en un planeta inhóspito y quizás desde la poesía, desde el arte en general, desde el encuentro, podemos, ¿no?, abordar este reto tan necesario. Y nada, de nuevo gracias a las dos y a Enrique por moderar. A ti. Claro, preguntas cómo devolver la poesía a las aulas. Yo lo único que veo es el empeño personal de cada docente. Y yo he tenido compañeras y compañeros que a lo mejor, aunque hayan estudiado filología, la poesía en concreto les es ajena. Entonces es muy complicado transmitir. Cuando te toca, por ejemplo, el género lírico, saber transmitir más allá de lo teórico. Entonces yo hay veces que sí que me empeño en ser más lúdica con lo poético y hago juegos con ellos, o he estado en institutos donde sí que se han contratado determinadas actividades, donde ha venido alguna persona a enseñarles a sacar el poeta que todos llevamos dentro, o la poeta que todos llevamos dentro, pero ya te digo que al final es un empeño un poco de carácter personal y no veo que eso se le esté dando la importancia que realmente yo también creo que tiene. Yo, por ejemplo, pues un juego que se me ocurre muchas veces con ellos es decir, venga, vamos a nombrar lo que se ve por la ventana, en primero de la ESO, ¿no? Coche, farola, contenedor, árbol. Y ahora de repente digo, venga, sentimientos, alegría, tristeza, yo qué sé, dolor, nostalgia. Y lo que hacemos es una asociación de conceptos para que ellos vayan creando metáforas. Y a veces se sorprenden del poema que les ha salido, ¿no? La nostalgia es como un contenedor de basura que se arrastra por la calle. Y de repente dicen, ¿esto lo he hecho yo? Claro que lo has hecho tú. Entonces les encanta y a veces les animo a participar en concursos, yo qué sé, el de la nuez de Pedroso, que puede parecer muy local o lo que sea, pero siempre es un comienzo y es un sembrar y luego no sabes dónde vas a acabar recogiendo. Y sobre todo que ellos se den cuenta de que no es una cosa que se puede acabar con la adolescencia o que se acaba con la maternidad, como decíamos, sino que es algo que nos sirve de asidero en una época importante de nuestra vida, en una gran crisis de nuestra vida como es la adolescencia, y que puede ser el asidero de todos los momentos importantes vitales que tengamos. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Pero... Y claro, yo no soy de aquí, soy de Asturias, entonces preguntabas como qué hacer en Logroño, pero yo no me resisto, me vais a perdonar, a decir que... O sea, que es verdad que me une mucho aprecio y mucha amistad de tiempo, pues tanto con Enrique y con Sonia como con el resto de la familia de 4 de agosto, pero para mí es muy importante decir que yo lo primero que supe de lo que se hacía en Logroño es que existía el Agosto Clandestino y que existía la editorial Ediciones del 4 de agosto, que además a mí me daba a conocer poesía en aragonés, que yo no sabía ni que eso también era una lengua hermana, que tenía la misma situación que tenía el asturiano y que llegaba a mi ciudad a través de su editorial. Y cada año que he venido, y este es el cuarto desde 2009, veo que se están editando de una manera preciosa libros que se regalan y me parece que esa incidencia es importantísima y no sé si, bueno, tiene que venir como alguien de fuera a decir, tenéis una maravilla en Logroño, bueno, pues lo sabéis perfectamente, pero que además es algo que también nos llega desde fuera y que conocíamos. Creo que es muy importante reconocer esa labor y probablemente también sí tiene que ver con las aulas, porque quizás lo que ocurre en el aula tiene que ocurrir también un poco fuera y tiene que relacionarse más con lo que ocurre fuera, no solo de ser consciente del momento y del mundo en el que vives, sino de todo lo otro, relacionar más las aulas con las asociaciones vecinales, con las asociaciones culturales que hay, con dejar como de segmentar tanto que lo que ocurre en el aula es adquirir un conocimiento, a veces de una manera muy ardua y un poco áspera, y que sea más un continuo. Que
que parece un poco utópico, no es tan difícil si realmente tenemos una idea un poco más comunitaria de las cosas, en las que el ámbito estudiantil y el ámbito laboral y el ámbito vecinal se relacionan muchísimo más, y que dejemos de estar como tan solas, ¿no? Y que nos pongamos mucho más en común. Entonces, bueno, pues sería maravilloso. Esto ocurre en agosto, obviamente, como su nombre dice, y los chavales y las chavalas están de vacaciones, pero bueno, hay maneras de permear para que eso también tenga que ver con lo que ocurre en las aulas, yo creo. Y que sí, que viva el 4 de agosto y el agosto clandestino. Hola. Hola, Isa. A ver cómo lo explico, es que lo quiero explicar bien. A ver, yo creo mogollón en el poder de la palabra, que vamos, que es mi herramienta de trabajo. Entonces, pero, y creo mogollón en el poder de la mujer, o sea, las dos cosas. Pero yo tengo a veces unas dudas porque, o sea, a ver cómo es que no sé muy bien cómo decirlo. A mí me parece que la palabra tiene un poder súper importante respecto al feminismo, pero a mí me da rabia cuando se pone todo la responsabilidad a la palabra frente a la lucha del feminismo, ¿no? Porque a veces a mí me dicen, es que tienes, por ejemplo, yo odio la duplicidad. A lo mejor me mata alguien que está aquí o yo odio el todos y todas, pero no lo odio porque lo odio porque me parece que se pierde comprensión en el texto. Decir todos y todas no, pero por ejemplo si un texto está plagado de duplicidades, me parece que pierde una función súper importante, o la más importante, que es la comunicativa. Entonces yo, hay veces que tengo ahí una lucha interna en cómo lo hago para equilibrar esas dos partes, porque a veces pongo el masculino genérico y digo, joder, pero que no, que tengo que intentar, que me tengo que esforzar, y no me sale. Entonces yo creo que lo uno un poco a lo que has dicho tú, Sonia, ¿no? Yo creo que estamos en una generación intermedia entre nuestras madres y nuestras hijas, de que somos conscientes, pero que tenemos algo ya como muy dentro, en el lenguaje, en la cabeza, en el corazón y en todo. Entonces, no sé, yo me siento muy responsable respecto a yo, que tengo 2 chicos, que mis hijos sean como tienen que ser, y respecto a mi herramienta de trabajo. Entonces, no sé cómo lo veis vosotras, porque yo a veces de verdad que me siento mal cuando yo tengo que justificar, no dupliques, joder, no, o utiliza otro... No, es que no se entiende, es que si tú me pones un texto lleno de, o la arroba, vamos, yo la arroba, yo lo siento, a lo mejor vosotras lo utilizáis, pero yo no puedo, porque me parece que encima es algo, la arroba, para decir que el género masculino y femenino, me parece que es algo artificial. Entonces, bueno, no sé si me estoy metiendo, estoy abriendo un melón, pero yo a veces me siento mal porque no sé cómo hacerlo, porque ya no es incluso incluir hombres y mujeres, es que si nos podemos incluir a toda la sociedad, pues es que es dificilísimo porque sería un texto incomprensible. ¿El qué he hecho? ¿Qué he dicho? Claro. Sí, que a veces yo utilizo el genérico, pero que a veces que es que me resulta imposible, ¿sabes? Claro. Pero que a veces tengo muchas dudas que no sé cómo si ves, pues mira, pues muy bien, entonces algo ha hecho bien, ¿no? Pero que hay veces que encima, con trabajos que tienes que hacer, yo sí tengo que hacer una traducción y tienes que estar también pensando en eso, es que no tienes tiempo ni te pagan por hacer todo ese trabajo. Entonces, a veces tengo ahí unos dilemas y lo estaré haciendo bien y yo que lo quiero hacer bien, pues bueno, pues eso, que no sé si os pasa eso. A mí sí, claro. Tiene dudas y dudos. A mí también me pasa, Isa, claro que sí. Lo que pasa que, pues eso, sí, cada vez que te das cuenta, utilizas el lenguaje con ese poder transformador, pues algo estás haciendo, porque es evidente que hay un desequilibrio. Entonces hay veces que cuesta, hay veces que yo también utilizo el masculino genérico, pero sí soy consciente y cada vez que lo recuerdo intento buscar pues una palabra que aglutine, por economía lingüística, por no duplicar, en lugar de decir ellos y ellas, pues digo quiénes, no sé qué, pues perfecto. Que no encuentro la palabra adecuada, pues bueno, pues al final a lo mejor duplico o a lo mejor se me cuela un masculino genérico, pues bueno, aquí hemos venido a aprender. Pero sí, yo también he tenido ese tipo de dudas muchas veces, de cómo me manejo. Yo también odio la arroba y por eso pues intento encontrar otra manera de decirlo, pero si somos conscientes yo creo que también ya una no puede volver atrás. A mí me parece muy importante esto que decías de
Pero me da miedo porque quiero hacerlo bien. O sea, creo que el feminismo, una de las cosas que desde luego no invita es a que sintamos miedo y a que nos callemos por no hacerlo bien, porque de ahí venimos, justo del miedo a hablar y del miedo a no hacerlo bien. Creo que en todo caso el paradigma del feminismo lo que hace es como poner en cuestión aquello que nos han dicho que tiene que ser así, ¿no? Y a partir de ahí, claro, la arroba yo no la uso porque me parece que por muchas razones puede decaer, aunque quién sabe. Pero es artificial porque cualquier fijación del lenguaje es artificial y cada vez que fijamos el lenguaje es disruptivo para alguien como mínimo o para muchos. Entonces, esto es así, pero hay muchas maneras, dice Carmen Beltrán en el documental, hay muchas maneras de excluir y no son tan difíciles. Y Ventura lo estaba señalando ahora cuando dice sociedad. Es más, es que yo no sé por qué el genérico masculino es el universal si todas aquí somos personas y podemos estar hablando en femenino en tanto que personas que somos perfectamente. Hay muchísimos... En realidad, un mejor uso del lenguaje ni siquiera es estar diciendo los alumnos o los alcaldes. Un mejor uso del lenguaje castellano sería decir el alumnado, la alcaldía, la ciudadanía. Si nos ponemos en un sentido exquisito y recalcitrante del idioma, bueno, pues el genérico masculino no es el uso más correcto. Tenemos palabras que son mejores a la hora de describir. O sea que también tendríamos que preguntarnos todos esos vigilantes cómo de bien hablan, pero lo hacen para todo, lo hacen cada vez que introducimos, cada vez que quieren denostar, hablas de determinadas zonas en el Estado español y al otro lado del charco también, cómo es que es hablar mal. Bueno, para empezar, esa gente también habla mal respecto a los guardianes del lenguaje de hace décadas, porque está en continuo movimiento y en contaminación. Todo es artificial cuando se fija, no hay otra, y al mismo tiempo todo está en continuo movimiento. Creo que si entendiésemos que el feminismo nos manda un mensaje coercitivo en el que tenemos que hablar de determinada manera, o el feminismo no lo está contando bien, o no lo estamos trasladando bien, o no lo estamos entendiendo bien. Pero me parece que justo el paradigma es otro, el de romper el miedo a hablar desde los espacios subalternos que se nos dijeron, en los que se nos dijo que no podíamos hablar. A ti. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias. Ha sido fantástico. Sois las autoras más guapas de la ciudad. ¡Oh! A ver, cosa que Perdón, solo te la dejamos perdón. decir porque nos lo ha dicho el más guapo de Logroño, ¿no? Gracias. Es así. No, sí, perdonadme. La tenías votando, Enrique. Muchísimas gracias a todas y a todos por acercaros esta última tarde. Gracias, Gema, por este mes maravilloso. Gracias a Santos Ochoa. Y bueno, podría ser. Nos agostamos en agosto. Y nos vemos en un ratito. Seguimos, porque a las 8 estaremos en el espacio Odisea, en la calle María Teresa Gil de Gárate, para conversar sobre poesía y canción con Nacho Vegas. Así que nada, nos vemos en un segundo. Gracias, chicas. Gracias. Nos hacéis Muchas gracias. pensar y nos hacéis mejores. Gracias. Gracias, de verdad. Adiós, directora. Qué buena. Sí, ¿no? No sabía si decir.